El título de la conferencia de hoy, como sabemos, es En busca de la felicidad. A través de toda la historia de la humanidad, los hombres siempre hemos buscado ser felices. Sin embargo, los espíritus, a Allan Kardec, le informan de que la felicidad no es de este mundo. En concreto, San Agustín, ese espíritu que tantas veces aparecen pensamientos suyos a lo largo de la codificación espírita, nos dice que la felicidad no es de este mundo. Allan Kardec, no obstante, pregunta a los espíritus si es posible al hombre ser feliz en la tierra. Y los espíritus le contestan que no es posible, porque precisamente la tierra es un mundo de pruebas y expiaciones. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué los espíritus se expresan de esa manera? ¿Será que el hombre no puede ser feliz en la tierra? Claro que podemos tener momentos de felicidad, pero en la tierra es una morada de espíritus, como sabemos, muy endeudados con la ley del Eterno, con la ley de Dios. Entonces, ocurre que para resarcir esas deudas, para evolucionar en definitiva y acercarnos a Dios nuestro Padre, tenemos que ser objeto de pruebas y expiaciones. Y las pruebas y las expiaciones, solo hay un caso en que nos permiten ser felices, y es cuando comprendemos, las aceptamos, las pruebas y las expiaciones, porque entendemos que es el único modo de progresar. Porque ¿cómo se puede ser feliz sufriendo? Pero claro, cuando el espiritismo nos explica el porqué de los sufrimientos de la humanidad, entonces, al comprender el porqué de los sufrimientos, los aceptamos y somos hasta felices de poder ya de una buena vez quitarnos esas deudas que ensombrecen nuestra alma para que se eleve radiante y lustrosa hacia Dios nuestro Padre. Por eso somos felices, no es que seamos, como dirían los hermanos de las modernas tendencias, no es que seamos masoquistas, no es que seamos felices con el sufrimiento, no, es que comprendemos que para llegar a la evolución, para llegar a evolucionar, solamente hay un medio, y es elevándonos, evolucionando. Para estar cerca de Dios solo hay un modo, y es teniendo un periespíritu, un cuerpo espiritual brillante y suave. Y nuestro cuerpo espiritual, de momento, es demasiado denso y lleno de cicatrices por nuestra violación a las leyes de Dios. Es menester, por tanto, amados hermanos, que esas cicatrices desaparezcan para que nuestro cuerpo brille. Por eso, la tierra no es un lugar donde podamos alcanzar la felicidad, lo que se entiende por felicidad. De todos los modos, para nuestros hermanos que tengan dificultades en comprender todo esto que explicamos, vamos a buscar otro camino de razonamiento. El hombre es
cuerpo y espíritu. El hombre tiene tres partes, por así decirlo. Está compuesto de tres naturalezas distintas. El espíritu, que es ese ser que lo dirige, donde radica el principio inteligente, la inteligencia, tiene el cuerpo espiritual de naturaleza electromagnética y tiene el cuerpo físico de naturaleza material. Claro, cuando el cuerpo está satisfecho, no le falta nada, tiene todas las cosas que necesita e incluso superfluas, diríamos que nuestra naturaleza material está plena, no le falta nada. Pero aún así nos falta la parte nuestra espiritual, porque nosotros somos espíritus eternos. Entonces, no es suficiente tener todo lo material. Muchas veces, queridos hermanos, ciframos o ponemos trabas a nuestra propia felicidad. Nosotros mismos, en la mayor parte de las ocasiones, somos el principal problema, el principal obstáculo para no ser felices. Aquel que no tiene un empleo cree que si tuviese un empleo sería completamente feliz. Aquel que no tiene una compañía o una pareja cree que si la tuviese sería absolutamente feliz. Aquel que no tiene riqueza, que tiene apenas lo necesario y ni siempre, cree que si fuese un hombre o una mujer con fortuna, sería absolutamente feliz. Aquel que no tiene hijos, que Dios no le ha dado una descendencia, cree que si tuviese hijos sería completamente feliz. E incluso no comprende cómo otros, teniendo hijos, solo por ese hecho no son mismo felices. Es decir, cada uno, si preguntamos a cada una de los hombres y mujeres que estamos ahora mismo reencarnados en la tierra, ¿qué sería para ti? ¿Qué necesitarías para ser feliz? Siempre vemos que vamos a situar, cada uno de nosotros, situará la felicidad en algo que no tiene. Siempre. Nosotros es muy raro que digamos, yo soy feliz con todo lo que tengo. Eso es muy raro. Siempre la felicidad siempre la vamos a encontrar en algo que no tenemos. Y eso, de por sí, es un grave error, porque cifrando nuestro bienestar en algo que no tenemos, automáticamente y por ese solo hecho ya nos estamos provocando nosotros mismos una auténtica infelicidad y desdicha. Eso ocurre a muchos hermanos e incluso a nosotros mismos. Si aprobase tal examen sería feliz. Es mentira. Luego aprobamos tal examen y ese examen que hemos aprobado no es nuestra felicidad. Era nuestra felicidad mientras no lo habríamos aprobado. Pero una vez que lo hemos aprobado, nuestra felicidad pasa a ser el siguiente examen, que tampoco tenemos de momento. Entonces, continuamente colocamos nosotros mismos la felicidad siempre en cosas ajenas a nosotros mismos. Ese es fundamentalmente nuestro grave error. Un grave error que cometemos todos. Sin embargo, los espíritus
la espiritualidad superior, nos informa que la felicidad no está en algo externo o exterior al espíritu, sino dentro de él mismo. Me voy a explicar. Los hombres hemos ido a la luna, hemos puesto satélites que ayudan a nuestras comunicaciones. Tenemos muchos avances científicos, tenemos mucho tiempo para dedicar a la ociosidad. Tenemos casi todas nuestras necesidades cubiertas. Y sin embargo, la humanidad sigue siendo presa de esa tristeza que envuelve al alma y que conocemos con el nombre de depresión. La depresión, hoy en nuestro mundo, la tristeza del alma, es un mal endémico, prácticamente. ¿Quién no conoce dentro de nuestras relaciones depresivos, personas que sufren una depresión? ¿Por qué? ¿Por qué esa tristeza? La contestación la hallaremos dentro de nosotros mismos. Hace 2000 años Jesús nos propuso a la criatura humana conocerse a sí mismo para corregir todas aquellas inferioridades y desvirtudes que tenemos. ¿Cómo? A través del vigilad y orad. Y nos aseguró que la felicidad solamente la hallaríamos al lado de Dios nuestro Padre. Entre tanto, la felicidad verdadera, claro está, la felicidad, sin embargo, que aquí podemos alcanzar en la tierra, el grado de felicidad que aquí podemos alcanzar, es posible a la criatura humana ser feliz dentro del grado de felicidad, insisto, que aquí podemos tener. Aquí no podemos alcanzar la felicidad de los mundos felices, porque nuestro mundo es un mundo de pruebas y expiaciones, y nosotros somos espíritus adscritos todavía a este mundo de pruebas y expiaciones. Pero aquí es posible ser feliz en el grado que nuestra inferioridad misma nos permite. ¿Y cómo seremos felices? Pues bástese cada uno estudiarse a sí mismo. A veces nos quedamos absortos mirando el azul del cielo o la inmensidad del universo por la noche con las estrellas y sentimos una intensa felicidad recorrer todo nuestro espíritu. Ese es un momento de felicidad, pero que podemos sostener durante todo nuestro día, durante todas nuestras horas. ¿Cómo? Elevándonos por encima de nuestra propia realidad. Esto es una escuela de almas. Por lo tanto, nuestro tiempo aquí está contado y depende de nosotros, no depende de Dios ni de nadie, depende de nosotros mismos. Si vamos por el recto camino, conseguiremos reencarnar en otros mundos más felices. Entonces conoceremos lo que es la auténtica felicidad que en la tierra todavía no podemos conocer. Entre tanto, como seguramente nos faltan todavía mucho tiempo para reencarnar en esos mundos felices, tenemos que procurar la felicidad aquí, ahora, en este tiempo. ¿Y cómo? ¿La encontraremos en algo externo a nosotros? No. La encontraremos el único modo que nos decía el
el obispo, el arzobispo de Argel en el Evangelio según el Espiritismo, nos dice en uno de sus párrafos que los únicos ratos de felicidad que pudo conseguir en la tierra fueron aquellos en los que pudo ayudar a hermanos de camino que necesitaban su ayuda. Y que más adelante, en el mundo espiritual, esos hermanos estaban más elevados que él mismo. Y él tuvo que rogar a esos hermanos que él había ayudado en la tierra, tuvo que rogarles por su vez ayuda. Ahí está nuestra felicidad. Cuando nosotros mismos fijamos nuestra felicidad en alguien distinto a nosotros, nos arriesgamos a que en el momento que perdamos esa situación o ese alguien, empiece para nosotros la infelicidad. Nosotros tenemos que ser felices con lo que nosotros tenemos, no con lo que alguien nos pueda aportar. En verdad, nosotros tenemos una visión egoísta de la felicidad. Nosotros somos felices con alguien, con la posesión de alguien o de algo. Sin embargo, la felicidad real es todo lo contrario, es lo que yo tengo dentro de mí, en mi interior, la serenidad, la tranquilidad que yo tengo dentro de mí, que he conseguido gracias a mi abnegación, a mi sacrificio, al trabajo constructivo en el bien, y que puedo compartir con los demás. En ese momento yo soy feliz. Pero no es cierto que la felicidad dependa de la presencia de un hijo, de una hija, de un marido, de una esposa. No es cierto que sea la presencia de nadie de esos seres amados, aún comprendiendo que los amamos mucho. Pero nuestra felicidad no depende de ellos. Nuestra felicidad depende de que también aprendamos a ser felices prescindiendo de la presencia de esos seres amados. Una de las causas por la que más espíritus desencarnados se quedan aquí, apegados a una realidad que no les corresponde, es precisamente por el amor mal entendido, por los apegos. No sabemos ser felices sin la presencia de tales o cuales hermanos nuestros. Y cuando llega el momento de volver para la patria espiritual, entonces no sabemos marchar. No sabemos despegarnos de esos seres amados, porque en realidad no sentíamos amor por ellos, sentíamos apego. Lo único que ellos también sienten, también a ellos les pasa lo mismo. En nuestra condición, en nuestro grado evolutivo, saber amar es algo que todavía no hemos conseguido. Nos ocurre en eso, es por eso, precisamente, por lo que la base de nuestra infelicidad está en no saber amar. Nosotros queremos. El hombre sabe querer, pero no sabe amar. Y en eso es por ese motivo que tantas veces sufrimos y
y nos volvemos desdichados y desgraciados porque no hemos aprendido a amar. Tan solo queremos. El verbo querer indica yo quiero, es para mí, para mi posesión, para mi disfrute. Sin embargo, amar es siempre a otro. Ahí está la diferencia entre el querer y el amar. Por esa razón, somos infelices en la vida física e incluso después de haber dejado nuestro cuerpo físico en la tumba, a través del fenómeno físico de la muerte, también no somos felices. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido el significado del verbo amar. Cuando nuestra pareja ha decidido prescindir de nuestra compañía porque ha encontrado otra hermana u otro hermano que considera que le hace más feliz, nosotros no lo aceptamos porque según nosotros lo amamos. Mentira, lo queremos. Si lo amásemos, aceptaríamos sin ningún problema que la felicidad de ese ser a quien amamos esté con otra persona y no con nosotros. Y eso, de por sí, no tendría que ser causa de nuestra infelicidad y nuestra desdicha. Pero es que somos tan inferiores que aún vamos más allá. Aparte de volvernos infelices por esa sola causa, incluso pasa el tiempo y no le sabemos perdonar. O tratamos con desprecio y con rencor a la persona que se constituye, que ha ocupado nuestro lugar. En definitiva, es un problema de que no sabemos el significado del verbo amar. Solo sabemos querer, nada más. ¿Qué ocurre con los hijos? Nos pasa 3/4 de lo mismo. Los hijos los queremos a nuestro lado, pero no los sabemos amar. Les consentimos todo porque pensamos que consintiéndoles todo van a ser más felices, y no es verdad, porque algún día van a tener que vivir por ellos solos y no sabrán hacerlo porque nosotros no les hemos enseñado. Claro, cuando un hijo pasa a hacer la vida suya, nosotros por ese mismo motivo sentimos su ausencia y eso también es motivo de infelicidad, cuando debía de ser motivo de alegría el que un hijo empiece a hacer su vida o conozca una muchacha o un muchacho que le haga feliz. Pero nosotros seguimos teniendo el mismo problema. No sabemos amar. Queremos, pero nada más. Cuando nuestro hijo nos dice que tiene tal o cual vocación, si coincide con lo que nosotros deseamos para él, entonces somos felices. Si no coincide con nuestros deseos, nos tornamos desgraciados. Nuevamente seguimos sin saber amar. En general, yo he observado en mí misma, no en nadie más, sino en mí misma, he observado muchas veces que mi felicidad depende de que los demás hagan exactamente lo que yo quiero que hagan. Cuando los demás hacen lo que yo deseo, lo que yo he planeado, entonces soy. Si no lo hacen, no soy feliz. Este es el eterno dilema.
También he observado muchas veces en mí misma, no en otro, en mí, que cuando una situación se me presentaba distinta a como yo la había planeado, eso me hacía infeliz. Por una incapacidad mía manifiesta de no saber reaccionar ante ese imprevisto que había echado abajo mis planes. He seguido observando estos días sobre mí misma y he llegado a la conclusión, queridos hermanos, que somos infelices por causa de nosotros mismos. No es cierto que nuestra infelicidad la cause nadie. No es verdad. Nosotros somos la causa de nuestra propia infelicidad. Cuando alguien discute con nosotros, eso nos vuelve infelices. Y nosotros nos ponemos a su altura y contestamos, reaccionamos ante esa persona que busca nuestro lado malo. Y encima decimos que él ha empezado y que él tiene la responsabilidad o ella. Es mentira. Se trata de otra incapacidad nuestra. Cuando nosotros reaccionamos mal, respondemos mal al mal que otro nos hace, en verdad estamos permitiendo que el mal dirija nuestra vida. Entonces, no es un problema de quien nos hizo daño, sino nuestro. Nosotros no sabemos administrar las emociones. Cuando alguien se dirige a nosotros en mala manera, nosotros tenemos que saber administrar nuestras emociones, sobreponernos por encima de ese mal que nos están haciendo, contrario a la ley de Dios, totalmente de acuerdo, pero nosotros tenemos que ponernos por encima de él. Si la persona, si el hermano o la hermana no nos escucha, guardamos silencio. Pero nunca responder, reaccionar a esa energía mala, a esa energía que está también mal administrada. Precisamente como es una energía mala que viene en torno de nuestro cuerpo físico y de nuestro cuerpo espiritual, nosotros debemos reaccionar orando desde nuestro corazón por ese hermano o por esa hermana y tratando de no avivar más el fuego. Nosotros, cuando hay un incendio, ¿qué diríamos de alguien de un bombero que llegase para apagar el fuego y para apagar el fuego le echase gasolina? Diríamos que ese hombre no había perdido el juicio, ¿no es verdad? Porque a ver cómo se va a apagar un fuego si le echamos más combustible. Es imposible. Pues bien, lo que nosotros hacemos vale por el bombero que pretende apagar el fuego echándole gasolina. Cuando alguien llega con una palabra mal dirigida hacia nosotros, gritando, con calumnias, con acusaciones falsas, incluso con agresiones, nosotros debemos defendernos, pero tenemos que aplacar esa ira. Nosotros tenemos que constituirnos en bomberos
de esa llamarada, de esa llama que constituye el mal. El mal es como una lengua de fuego que viene hacia nosotros y que nos quema, nos hace daño. Pero nosotros debemos reaccionar a contrario como lo hacemos. Es decir, debemos de coger un extintor y echarle y tratar de extinguir esa llama de fuego que se dirige hacia nosotros haciéndonos daño. ¿Pero cómo? ¿Será contestándole? ¿Será gritando más? ¿Será por nuestra vez insultándolo o echándole en cara lo que, aunque sea cierto, en ese momento no conviene? Nosotros tenemos que hacer la vez de un buen bombero y tratar de extinguir el fuego. ¿Cómo? A través de la serenidad y de la tranquilidad mayor que podamos tomar. No estoy instando a los hermanos a la frialdad. No es lo mismo. Y a la indiferencia. No estoy pidiendo a los hermanos que consideremos el permanecer indiferentes, ajenos o pasotas ante una llama de fuego que viene hacia nosotros. Esto ni es de ley de Dios ni sería lógico reaccionar así, sino oponer a ese fuego, oponer la fuerza de la mayor energía que existe en el universo, y es el amor. Habrá veces que la llama de fuego será de tal violencia, que debemos ponernos a cubierto y defendernos para que no nos queme. Habrá en otras ocasiones, permitirá que tomando la acción de la oración y a veces del silencio, podamos calmar y apagar ese fuego que se dirige hacia nosotros. Lo que quiero decir, queridos hermanos, es que la infelicidad no es de este mundo. La felicidad, tal y como Dios la entiende, solo la obtendremos cuando estemos en los mundos felices. Pero aquí en la tierra es posible ser feliz, y solo de un modo, cumpliendo en definitiva el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y no harás a los demás sino aquello que desearías que los demás hicieran por ti. Habrá veces, amados hermanos, que nos cueste, a mí la primera, lo admito, con profunda tristeza, pero es verdad, que nos cueste perdonar a nuestros hermanos. Pero tenemos que tomar mano de la primera parte del mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Será posible amar a Dios sobre todas las cosas si tenemos algo contra uno de sus hijos? No es posible. Entonces, si yo tengo dificultad en perdonar a mi hermano algo que me hizo mal, puedo suplir esa dificultad si pienso de corazón en cumplir la primera parte del primer mandamiento. El hermano que me ha hecho daño es un hijo de Dios como yo, es un hermano mío, errado, equivocado temporalmente, pero hermano e hijo de Dios como yo, con iguales derechos que yo, que ocupa el corazón de Dios. En el corazón de Dios existe un espacio para ese hermano exactamente igual como existe para mí y para todos los hermanos.
Entonces, aunque me cueste perdonar eso que me ha hecho tanto daño, debo hacerlo, porque si no, estoy incumpliendo el mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, porque estoy poniendo el mal que me ha hecho mi hermano por encima del amor a Dios. Porque si yo no soy capaz de perdonar a mi hermano, no estoy amando a Dios, insisto. No lo estoy amando. Para mí es más importante odiar el mal que me ha hecho mi hermano que el amor que digo que tengo a Dios. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas significa, amados hermanos, que ese amor a Dios tiene que valer para ponernos por encima de cualquier daño que nos haga alguien. Si el amor a Dios no me llega, no está por encima del daño que a mí me hayan podido hacer, entonces yo no estoy amando a Dios. Estoy odiando a mi hermano, pero no estoy amando a Dios. Porque el hecho de no perdonar es contrario a la ley de Dios. Por lo tanto, no puedo decir que estoy amando a Dios. Pero si alguien tiene dificultad con este entendimiento, puede recurrir a la doctrina de Jesús, a la doctrina cristiana y también a la de los espíritus. Jesús hace 2000 años nos explicaba que cuando tengamos algo contra nuestro hermano y vamos a llevar una ofrenda al altar, primero nos reconciliemos con nuestro hermano y luego llevemos la ofrenda, porque la ofrenda más agradable a Dios es la reconciliación con nuestros hermanos. Jesús nos lo aclara perfectamente. O sea que el que tenga dudas de lo que yo estoy diciendo, de que no se puede amar a Dios, decir que yo amo a Dios si no perdono a mis hermanos, Jesús nos lo aclara. La ofrenda más agradable a Dios es la reconciliación con nuestros enemigos. ¿Qué palabra más fea, más horrible? No tenemos enemigos. Son nuestros hermanos. Hermanos temporalmente errados que por ignorancia, por desconocer lo que nosotros conocemos, se constituyen en antagonistas temporales nuestros. Con el tiempo ellos también van a ser ángeles, igual que nosotros. Ellos Dios los ama tanto que tiene un ser a su lado, un ángel guardián para que les ayude. Los ángeles guardianes son espíritus muy elevados que nos aman profundamente. Entonces, cuando vayamos a reaccionar mal contra un hermano nuestro, acordémonos de que es hijo de Dios, de que tiene un lugar en el corazón de Dios exactamente igual al nuestro y de que no estamos amando a Dios en tanto que no le hayamos perdonado. Y nuestro amor por Dios será tanto más grande cuanto mayor sea el daño que nos haya hecho si somos capaces de perdonarle. Por eso el primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Sobre cualquier cosa que nos pase, debemos de amar a Dios por encima de cualquier cosa. Ese, para mí, queridos hermanos, es la causa de la infelicidad en nuestro mundo. Nosotros no sabemos amar, pero eso no es lo más triste,
lo más triste es que tampoco queremos aprender. No sabemos amar, pero no estamos dispuestos a aprender a hacerlo. Yo jamás perdonaré a mi hermano, decimos. O yo le perdono, pero no quiero verle más. ¿Ese qué clase de perdón es? Entonces, por eso yo en el cartel que elaboré a los efectos de esta conferencia puse tantos hermanos necesitados en ese cartel, haciendo referencia a que tenemos que ejercitar el amor con todos nuestros hermanos, incluso con los animales. También he puesto una faceta para los animales. Los animales son nuestros hermanos inferiores, pero hermanos al fin y al cabo. Y también con ellos tenemos que ejercitar el amor desinteresado, la fraternidad. Nuestra obligación es conducirles a Dios, tanto a los hermanos humanos, espíritus como nosotros, como a aquellos que están camino de la humanidad. ¿Qué sería de nosotros si los ángeles nos abandonasen? Nosotros somos hermanos inferiores de los ángeles. ¿Qué sería de la humanidad sin los espíritus elevados, sin los ángeles? Si ellos nos despreciasen y se alejasen de nosotros por lo inferiores que somos, ¿qué sería de nosotros? Sin embargo, ellos nos dan un ejemplo, poniendo el amor a Dios por encima de cualquier otra cosa. Vienen a la tierra, vienen a los mundos incluso primitivos y dan la mano a sus hermanos inferiores, nos aman para que nos acerquemos a Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros por nuestra vez con nuestros hermanos inferiores? ¿Estamos haciendo lo mismo? No. Por lo tanto, la falta de amor hacia los animales también hace que los animales no evolucionen como deberían evolucionar. Al contrario, los pobres animales domésticos que para estar a nuestro lado y por confiar en nosotros entregan la vida para que nosotros saciemos nuestros estómagos. ¿Qué sería de nosotros si los ángeles, que son superiores a nosotros, hiciesen con nosotros lo mismo? ¿Evolucionaríamos? No. Por lo tanto, la base para mí de nuestra infelicidad en la tierra deriva del hecho de que no sabemos amarnos los unos a los otros y no sabemos amar a Dios por encima de todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas significa amarle por encima de cualquier cosa que nos suceda, sobreponernos a esa cosa, cualesquiera que sea, y no perder el equilibrio, ni caer en la ira, ni en el rencor, ni en el odio, ni en nada semejante. Eso para mí es amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre cualquier cosa que me suceda, yo sigo amando a Dios. Y no se puede amar a Dios si no se ama a uno solo de sus hijos o de sus hijas. Si no se ama a los animales, si no se ama a los espíritus encarnados o desencarnados.
Eso para mí es la base de la felicidad. Y solo seremos felices cuando aprendamos a renunciar a nosotros mismos en beneficio de los demás. Ese es el camino de la verdadera felicidad. Y yo, aunque opino como los espíritus, que la tierra no es un lugar donde puede existir la felicidad, sí podemos ser felices en el grado que en la tierra es posible ser feliz. Pero esa felicidad será resultado de nuestro aprendizaje en el amor, en la fraternidad, en el servicio a los demás sin esperar nada a cambio. Eso, para mí, es el camino hacia la felicidad. La ociosidad, los viajes, las fiestas, los ruidos, las discotecas, las fiestas, las comilonas, no es la felicidad. Llevamos 6 meses o 1 año o 3 años preparando la boda, la celebración de la boda de nuestra. Y pasado ese día queda como un vacío en nuestro corazón. Pasado ese día todo pasa. Y pasó el día y pasó la romería, decía mi abuela. Sin embargo, cuando nos dedicamos a los demás, cuando aquellos que más sufren, que lloran, aquellos que están pasando probaciones y expiaciones más rudas que las nuestras propias, aunque pase el día, ese hecho sigue llenándonos de felicidad y constituyendo una alegría profunda en nuestro corazón. Ningún goce material ni humano, ninguna fiesta, ningún bullicio comparable a esos actos de renuncia a nosotros mismos en los que, utilizando el tiempo que tenemos de ocio, para divertirnos, para nosotros mismos, renunciamos a ese derecho y lo dedicamos a aquellos de nuestros hermanos de camino que, insisto, están pasándolo peor que nosotros. Ese es el camino de la verdadera felicidad. Cualquier otro viviremos momentos fugaces de alegría, pero no de felicidad. Y esa alegría, transcurrido ese día, pesará en nosotros muchas veces como piedra de molino atada al cuello. Nada más.